Necesitamos usar nuestra diplomacia y nuestros servicios de inteligencia para presionar a los gobiernos de Qatar y de Arabia Saudí, que están proporcionando de forma clandestina apoyo logístico y financiero al ISIS y a otros grupos radicales suníes de la región. Esto lo decía John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, en un cable que fue filtrado por Wikileaks. En otro cable de 2013, la propia Hillary Clinton sostenía: los saudíes están transportando un gran volumen de armas y no precisamente a los más moderados y potencialmente menos problemáticos en un futuro. Hoy hablamos de la relación de Arabia Saudí con el terrorismo wahabita. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de terrorismo, para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Julio Rodríguez, general retirado. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Pablo. Nos acompaña también David Perejil, especialista en temas internacionales, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Teresa Aranguren, periodista, escritora, bienvenida una vez más a Fort Apache. Gracias. Íñigo Sáez Ugarte, subdirector del diario.es, muchas gracias por regresar a Fort Apache. Nos acompaña también Ignacio Zembrero, periodista especialista en temas de terrorismo, repite también en el programa. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y cierra la mesa uno nuevo que se estrena, Carlos del Castillo, escribe en Público.es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en Fort Apache, en el punto de mira. El wahabismo es una corriente dogmática del Islam con origen en los musulmanes suníes de Arabia Saudí. Destaca por su rigor en la aplicación de la Sharia. Desde los años 70 se ha expandido por todo el mundo gracias a la financiación de mezquitas y escuelas coránicas. Pero la responsabilidad de Arabia con el Daesh no se queda solo en ser el motor ideológico. El portal Wikileaks reveló que tanto Arabia Saudí como Qatar proporcionan apoyo logístico y financiero al grupo terrorista. El mercado de armas es fuente de guerras, invasiones y acaba muchas veces en manos del Daesh. Esta noche en Fort Apache analizamos las relaciones entre Arabia Saudí y el terrorismo. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Julio. ¿Por qué se relaciona Arabia Saudí con el terrorismo? Bueno, siempre ha habido una relación directa entre su manera de financiar, pero yo creo que este mensaje, este cable al que hacía esa alusión ya pone en prueba que los hechos así se verificaron. Era un despacho de abogados conservador, Judicial Watch, que estaba tratando de sacar información sobre Hillary Clinton, sobre los atentados que hubo en Benghazi, en la embajada, y descubrieron este cable en el que decía no solo que Arabia Saudita, sino que países occidentales y Turquía financiaban y reconocieron que había la posibilidad de crear un califato. Esto ya es una prueba evidente que no solo afecta solo a hechos religiosos, sino también a intereses económicos, intereses de la industria del armamento. Gracias, Julio. David. Se relaciona Arabia Saudí con el terrorismo en general o con las intervenciones en otros países porque es una de las potencias regionales de la zona que ha emergido, que ya no solo vive de su aliado Estados Unidos, sino que quiere imponer su ley. Y no le importa jugar a un juego que es terrible en la región y que acaba salpicando a Europa, que es jugar al mal menor o jugar a crear monstruos, alentar, dejar crecer, no bombardear, en una serie de acciones que luego analizaremos que machacan la región, que es la que más sufre este tipo de acciones y terrorismo y que acaban llegando a Europa. Hay que hablar de armas, de venta de armas, hay que hablar de ideología religiosa, que se ha vuelto en contra de Arabia Saudí, por cierto, porque aun pese a compartir la misma ideología, ahora son enemigos que compiten por el mismo espacio ideológico, luego hablaremos más de esto, y también hay que hablar del complejo reino de Arabia Saudí, en el que hay muchas facciones, hay muchas familias, en que esa financiación no queda claro de dónde viene y a dónde va, ¿no? Y luego hablaremos también en concreto de cómo se utiliza la palabra terrorismo y se ha utilizado en la región para utilizarla contra otros, ¿no? Es un arma arrojadiza para desechar y hacer enemigos. Gracias, David. Teresa. Yo creo, que se
siempre de Arabia Saudí en relación con el terrorismo, o últimamente, en primer lugar, porque desde un punto de vista ideológico, el sustrato ideológico del Estado Islámico, que sería ahora la formación que nos aterroriza más, es el mismo que el sustrato ideológico de Arabia Saudí. Y el wahabismo en Arabia Saudí no es simplemente una religión añadida, es que forma parte de la creación del reino. O sea, el reino, la casa Saud y el creador del wahabismo, estamos hablando del siglo XVIII, no de tiempo inmemorial, son dos pilares de una misma estructura, que es este anacronismo, que es Arabia Saudí, que lleva, entre otras cosas, el nombre de una familia. O sea, creo que es el único país del mundo que lleva el nombre de una familia y que combina una especie de modernidad extrema por su dinero, por su potencial, con un primitivismo también atroz. Gracias, Teresa. Íñigo. Bueno, Arabia Saudí es un Estado moderno y no muy lejano en el tiempo. Se fundó al principio del siglo XX, tal y como es ahora, pero su ideología original, el wahabismo, que es una forma de salafismo, tiene muchísimos puntos en común con el yihadismo que practican grupos como Al-Qaeda o ISIS, ¿no? Ellos consideran que la edad dorada del Islam se produjo hace muchos siglos. Ellos odian no ya a gente de otras religiones, sino a los chiíes, a los que no los consideran auténticos musulmanes, ¿no? Ellos consideran que solo su interpretación del Islam es la auténtica y por lo tanto intentan dominar el resto del mundo, los terroristas a través de la violencia y Arabia Saudí a través de todos los mecanismos que tiene un Estado moderno para imponer sus ideas, en primer lugar para imponer su visión del Islam a otros países musulmanes y luego extenderlo a lo largo del mundo en la medida de sus posibilidades. Gracias, Íñigo. Ignacio. Bueno, yo creo que se puede establecer un vínculo efectivamente entre el terrorismo, el llamado terrorismo yihadista y Arabia Saudí por dos razones. Primero, Arabia Saudí ha propagado a golpe de talonarios el wahabismo y sobre todo el salafismo en muchos lugares del mundo, empezando por el mundo árabe. Yo no digo que el salafismo sea exactamente terrorismo, pero sí es un poco la antesala del terrorismo cuando vemos los itinerarios de muchos terroristas que antes de empuñar las armas han sido salafistas y en todo caso rechazan la integración cuando viven en las sociedades europeas o occidentales. Y después el otro argumento es que ha habido una financiación, sin lugar a dudas, a grupos terroristas. Yo no digo que salga directamente de la familia real, pero sí de fundaciones y de instituciones, digamos, que no están muy alejadas de la familia real y esa financiación ha ido, sobre todo en los últimos tiempos, a grupos terroristas que operaban en el Oriente Próximo, en Siria y en Irak. Gracias, Ignacio. Carlos. Pues yo, aparte de lo que han dicho mis compañeros, en cuestión de religión, ideología, creo que es muy importante relacionar Arabia Saudí y terrorismo por lo que está ocurriendo ahora mismo en Yemen. Es la mayor catástrofe humanitaria en todo el mundo, dicho por la ONU hace 2 días. Es verdaderamente una masacre. Un gobierno que es capaz de desencadenar ese odio sobre un pueblo, esa muerte, por imponer, simplemente por imponer un gobierno afín, creo que es obvio que es capaz de todo y bueno, ves que lo que está ocurriendo en Yemen rivaliza en crueldad con cualquier atentado. Así que... Os quiero preguntar en particular por el papel de los Estados Unidos, porque a veces ha habido, digamos, cierta contradicción entre la voluntad original de algunos presidentes estadounidenses y después la realidad de su política exterior con respecto a Arabia Saudí. Obama se llegó a quejar, digamos, de decir no puedo, digamos, establecer el tipo de relación más distante que yo querría con Arabia Saudí, y Trump, que soltó algún trompazo durante su campaña electoral con Arabia Saudí, después inmediatamente hizo un viaje oficial a Arabia Saudí. Digamos que las relaciones se mantuvieron pues exactamente igual y al fin y al cabo pues probablemente Estados Unidos sea el mayor sostenedor de Arabia Saudí y el que, de hecho, el que más armas le vende y le proporciona. ¿Por qué es Estados esto? Unidos, efectivamente, pero el conjunto de Occidente, con algún matiz acaso en el caso de Suecia, que ha puesto algún tipo de trabas para la venta de armas, y efectivamente Trump ha roto una tradición de los presidentes norteamericanos que solían
viajar al extranjero, primero a los dos países vecinos, es decir, a Canadá y a México, y él ha ido a Arabia Saudí, que ha sido, y además los saudíes le han organizado ahí una reunión con un montón de dirigentes del mundo islámico. Yo creo que en buena medida es porque había un contrato millonario que le esperaba y que él había prometido, y lo dijo a la vuelta, que le había prometido crear empleo, y a la vuelta, cuando regresó a Estados Unidos, dijo que ese viaje había ante todo servido para crear empleo en Estados Unidos. Es un contrato fabuloso y yo creo que ese fue el anzuelo que le pusieron los saudíes para que efectivamente entrara en contradicción, como han entrado todos los presidentes de Estados Unidos, entrara en contradicción con lo que había dicho en su campaña electoral y viajara a Arabia Saudí. De todos modos, yo creo que es que el vínculo entre Arabia Saudí y Occidente viene también de antiguo. O sea, Arabia Saudí no se entiende sin el periodo colonial y sin el apoyo, primero de Gran Bretaña, que era la gran potencia del momento, a la Casa Saud, por rivalidades coloniales y por intereses coloniales. Y después ya es Estados Unidos. Y eso no es de ahora, eso es de siempre. De hecho, nunca hemos tenido problemas como occidentales, ni problemas morales ni éticos con Arabia Saudí. Los hemos tenido con otra parte del mundo árabe, por ejemplo, con el nacionalismo árabe. Claro. O sea, a Egipto se le bombardeó en la guerra del 56 por Israel, Francia, Inglaterra. Se le atacó por eso. Pero con Arabia Saudí nunca hemos tenido problema, cosa que nos debía hacer pensar de qué hablamos cuando hablamos en términos morales de por qué se mantienen relaciones con este por qué. Si hay dos países privilegiados con respecto a su relación con Estados Unidos son Arabia Saudí e Israel. Y, en fin, los motivos pueden ser distintos, pero los criterios morales no creo que sean siempre los que nos dan la clave, ni los que podamos esgrimir siempre. Bueno, sí. El factor económico es muy importante porque a lo largo de décadas Arabia Saudí ha funcionado como lo que sería el banco central del sistema internacional del petróleo. Por sus características económicas, por su capacidad de producción y exportación, podía, digamos, por decirlo en términos coloquiales, abrir o cerrar el grifo y influir en los precios del petróleo. Podía con más facilidad que otros países producir y exportar más petróleo y en teoría eso, reducir su precio. Pero eso se acabó prácticamente, Íñigo. Eso es más del pasado, pero han cambiado muchas cosas desde entonces, porque han surgido nuevos yacimientos petrolíferos en África, hay más productores y a través del fracking Estados Unidos tiene capacidad también de influir en el precio. Pero lo que ha quedado de entonces es, digamos, la idea en Occidente de que necesitas tener unas buenas relaciones económicas con Arabia Saudí para que no se desestabilice el mercado del petróleo. Y luego está la otra parte económica, es la capacidad de Arabia Saudí de conceder contratos a Occidente para comprarle armas o, en el caso de España, por ejemplo, la construcción del AVE, todo tipo de contratos económicos de infraestructuras. Julio. Sí, es evidente que el factor, antes hablábamos de religión e ideología, pero el factor económico es clave en las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita. Ya no solo por el petróleo, porque ahora, como decías, con el tema del fracking parece que no hay tanta dependencia. Pero si miramos las cifras de los últimos años en el mercado de armamento, según el SIPRI, había bajado las compras de armamento en Europa y en Estados Unidos con respecto a este complejo militar industrial. ¿Qué ocurre? Aparece Trump. Trump no aparece por casualidad. Después de 8 años de Obama, aparece como representante de un complejo importante. Y lo primero que dice es que va a crear el mayor presupuesto de armamento de la historia de Estados Unidos. Cuando no había casi enemigos, la tiene que crear, empieza a volver a surgir Corea del Norte, empieza a surgir esta gobernanza a través del terrorismo, porque muchas de las acciones, el terrorismo y la política antiterrorista es una especie de simbiosis e interdependencia que parece lo que uno provoca en el Yemen, obliga a los demás a que nuestras actividades sociales y privadas estén relacionadas con el terrorismo. Ahora todos, cuando vamos a aeropuertos, a estaciones de ferrocarril, cuando hay eventos deportivos, todo está relacionado con el terrorismo. Esa especie de amenaza está creando otra vez una especie de necesidad de armarse y eso claramente quien tiene más cash es Arabia Saudita y ha hecho el mayor contrato, 100.000 millones de dólares en esta visita, con contratos también de industria civil y de construcción. O sea, el viaje ha sido... Y quedó en pequeña escala el que hizo a continuación en Qatar, que firmó otro contrato de 30.000 millones. Es que el viaje era totalmente productivo. Lo que decías ahora mismo, además de la seguridad interior, es algo que está promocionando ahora mismo la propia Unión Europea, que nunca había invertido en armas hasta que aprobaron los presupuestos para el siguiente ciclo el año pasado e incluía por primera vez
un paquete, es una especie de punta de lanza para invertir en armas y para que se desarrollen armas dentro de Europa y con presupuesto, con ayudas comunitarias. ¿Para qué? Para seguridad interior. Es seguridad de fronteras y seguridad contra el terrorismo, reconocimientos faciales, todo es no dirigido a atacar fuera, que eso en la Unión Europea pues no tendría cabida, ¿no? Tal y como se supone que la conocemos. Es todo hacia seguridad interior, pero se va a aprovechar la misma industria, la de defensa. Luego también quería destacar lo que decías de las contradicciones de Estados Unidos. Ha habido una votación recientemente en la comisión creo que fue en la Comisión de Defensa del Senado de Estados Unidos, que salió justísima, creo que fueron 51 a 47, rechazando una moción para dejar de exportar armas a Arabia Saudí. O sea, la sociedad civil en Estados Unidos también empuja, pero de momento parece que no es suficiente. Sí, yo creo que el de las armas es un aspecto clave, ya habéis citado el económico y el político, ¿no? Lo ha dicho también Teresa, en el sentido de que en las relaciones de dominación que ha habido en la zona, marcadas por el petróleo, en primer lugar, ¿no? Pero también como una manera de mover tus peones, ¿no? Sí. Creo que habría que diferenciar varias etapas y una iría, yo creo, desde el 45 hasta el año 79, en el que Arabia Saudí fue un motor económico, una boya del nuevo dominante del mundo que era Estados Unidos en esa zona, ¿no? A partir del 79, porque hay que recordar que Estados Unidos apoya a quien cree que va a ganar, porque apoyaba al régimen del Shah en Irán. Sí. Y a partir del 79 decide que su único aliado es también Egipto y también otros Jordania, ¿no? Y a partir de ahí le da un peso político que también el reino empieza a aprovechar, el reino de Arabia Saudí, un peso político en el que se empieza a sentir fuerte para propagar su ideología wahabita de una manera mucho más grande y hacer como una expansión, ¿no? Es muy importante porque esta relación la ha marcado un poco como la boya, ¿no? O sea, que si miramos Oriente Medio podrían ser un país, podrían ser 2 o 3, o podrían ser 1, pero están enormemente divididos y fragmentados. Es algo que interesa a los enemigos, y en el caso, por ejemplo, de Israel es algo clásico que interesa, ¿no? Y luego, de ahí por su no volver apoyo a la autodeterminación de los kurdos, exactamente, porque va a surgir un nuevo país. Sí. Bueno, este es otro tema para otro debate, pero sí que quisiera destacar un poco la diferencia entre Trump y Obama, ¿no? Por la pregunta que hacía Pablo, porque una de las cosas que se está pasando un poco en el manto, y también lo decía en la introducción, es en este viaje de Trump ha sido extraordinariamente grave, no solo por la venta de armas, que provoca que haya una sobreventa de armas en la región, no solo Qatar, sino del resto. Pues todos los países de la región están... O sea, si tu enemigo se arma, tú te tienes que armar, porque ese es un poco el juego, ¿no? Esta visita lo que ha hecho es volver a recuperar el viejo eslogan del terrorismo para acusar a los enemigos, en este caso un enemigo político que es Qatar, no es un enemigo militar, para acusarle de terrorismo por financiar a por ejemplo, a los hermanos musulmanes, que es uno de los enemigos políticos del reino de Arabia Saudí, ¿no? Claro, y este objetivo político nos lleva un poco de vuelta casi al esquema de Bush. Es extraordinariamente peligroso porque la región no está en la época de Bush siquiera, estamos en una época mucho peor. Después del intento de democratización de Oriente Medio desde arriba, que en realidad era poner los peones de Estados Unidos, sucedieron muchas cosas. Sucedió el intento de las revueltas árabes, que era un intento de la gente, y hay un montón de manos en la región, y ahora estamos en un caos absoluto. Si volvemos al esquema del terrorismo, estamos en un mundo mucho más en peligro, que es algo súper peligroso para nosotros. Y ahí Trump está atacando el único acuerdo que ha sido un poco el contraacuerdo de la región, que era el acuerdo con Irán, que era un acuerdo de gente que no son aliados, pero que han optado por desescalar. Es que aquí, o sea, si me permitís, y vamos con Ignacio, claro, o sea, se puede entender perfectamente la lógica fría y amoral de las relaciones económicas internacionales, el interés de Estados Unidos y de países occidentales, bueno, pues por Arabia Saudí en la medida que se hacen muchos negocios. Se puede entender también los intereses geopolíticos en el sentido de qué conviene a Israel, cuál es el aliado que nos conviene para desestabilizar Irán o a los chiíes en general. Todo eso, digamos que responde a una lógica del funcionamiento de las relaciones internacionales, pero cuando todo el mundo concuerda en que la difusión de, digamos, el magma ideológico del wahabismo en Europa es, digamos, la condición de posibilidad del terrorismo en Europa, bueno, pues llama la atención que, digamos, que no se revisen esas relaciones internacionales, porque nadie pone en cuestión eso. Cuando este argumento se pone encima de la mesa y se dice, mire usted, el tipo de islam rigorista que han difundido en las mezquitas europeas estos señores, gracias a que ustedes les han abierto las puertas y gracias al poder económico que atesoran haciendo negocios con ustedes, y son en estas mezquitas donde han surgido los núcleos de radicalización que se terminan transformando en algunos casos en atentados terroristas, digamos que han golpeado la conciencia de los europeos como nada lo había hecho antes. Como llama la atención que, bueno, las relaciones se siguen manteniendo los contratos y la venta de armas.
En 2011, a principios del verano de 2011, el diario El País publicó un informe del CNI sobre financiación de mezquitas y oratorios y asociaciones musulmanas en España y señalaba claramente que el grueso de la financiación venía de Arabia Saudí y después de otros países del Golfo. Ahí efectivamente hay un problema. Yo creo que habría que hacer una reflexión en Europa, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, sobre si de una forma o de otra podemos acabar con ese tipo de financiación. Se han hecho de forma separada, países europeos han hecho gestiones con los países del Golfo, con las monarquías del Golfo, especialmente con Arabia Saudí, para intentar, no ya que no envíe dinero, porque a los saudíes esto de mandar dinero al antiguo Al-Ándalus les excita mucho, sino para que lo haga de forma, digamos, más transparente y a través, por ejemplo, de organismos oficiales musulmanes como la Comisión Islámica de España. Ese tipo de gestiones no ha dado ningún resultado. Se puede plantear la posibilidad, como ha hecho Austria, de acabar con la financiación que llega del extranjero para los musulmanes. Pero cuidado, eso lo ha aprobado el Parlamento austriaco hace 2 años, pero que es una medida sobre todo dirigida a Turquía, no tanto al Golfo, aunque también llega dinero del Golfo. Ahora, eso crea una situación de desigualdad, que está en los tribunales, por cierto, entre musulmanes y las demás comunidades que sí pueden seguir recibiendo. Es verdad que ni los evangélicos ni los católicos austríacos reciben prácticamente dinero de fuera y los musulmanes sí. Es un tema sobre lo que yo creo que hay que reflexionar, porque hay que intentar cortar ese tipo de vínculos entre la inmigración o las comunidades, porque muchos ya no son inmigración, las comunidades musulmanas en Europa, y el dinero que llega del Golfo. Y una de las cosas que habría que hacer, en el caso español, que me parece muy importante, es permitir que todas las comunidades religiosas se financien como se financia la Iglesia Católica, es decir, a través del IRPF, con esa famosa casilla que tenemos. Es una vía para que aquel que recibe dinero a través del IRPF, a través de los impuestos, ya tenga que renunciar al dinero que llega de fuera. Es una idea, no estoy seguro tampoco que sea la mejor, pero hay que intentar cortar ese vínculo entre el dinero que llega del Golfo y las mezquitas, oratorios en Europa. De todos modos, yo no, sé que eso es importante, o sea, no digo que no, pero yo creo que en la raíz de la amenaza terrorista y de la realidad terrorista que ahora nos toca a nosotros, nos toca en Europa, en Oriente Medio lleva mucho tiempo, no se combate solo con que no manden dinero para las mezquitas. Habría también que controlar, quiénes son los imanes de las mezquitas y todo eso. Es que muchos medios. Pagan imanes, pagan publicaciones. Sí, lo sé. Pero yo creo que me parece más importante tener en cuenta, saber hasta qué punto el caos que se ha creado en Oriente Próximo, en el Oriente Árabe, ese caos básicamente, no sé en qué porcentaje, no me atrevería a decirlo, pero un porcentaje altísimo lo hemos creado desde Occidente. Claro, han sido ejércitos occidentales. Entonces, yo creo que explicar esta eclosión de acciones terroristas, esta especie de desquiciamiento que parece que... Porque, claro, la mayor parte de las acciones terroristas aquí en Europa son europeos. Totalmente, sí. Hijos de, o sea, segunda o tercera generación. Entonces, ¿qué es lo que alimenta eso? Yo no creo que sea simplemente el hecho de tener un imán que les hable del wahabismo. Yo creo que es todo un sentimiento de... El mundo está destruyendo el mundo árabe o el mundo islámico, el mundo del que procedo yo, aunque haya nacido en Bélgica. Y este sentimiento justificado de injusticia, de maltrato, de avasallamiento, pero que no es de la Edad Media ni del siglo XIX, es de anteayer. O sea, y de que se sigue manteniendo, está en la raíz también. O sea, no digo que sea la única causa, porque nunca hay una sola causa, pero está... Sí, únicamente añadir a lo que decía Teresa, que también es sorprendente, aunque suena tópico, que desde el 11 de septiembre de 2001, pues toda la lucha contra el terrorismo impregne toda nuestra vida, cuando no es la principal amenaza ni la amenaza más fundamental. Pero eso ha hecho que influya, como decía antes Carlos, en el aspecto doméstico y en el aspecto internacional, en la política internacional. En el aspecto doméstico, como el terrorista ataca cuando no se sabe cuándo, ni dónde, ni tal, pues vale todas las medidas. Toda la imaginación de los oficiales de seguridad, de los políticos, para poner medidas y para gastar dinero es suficiente. Tanto es así que, como tú muy bien decías, en la Unión Europea ahora mismo los gastos en seguridad interior superan casi a los gastos en defensa. ¿Por qué? Porque produce un rechazo menor
por parte de los ciudadanos el gasto en defensa. Cuando le hablas de seguridad, y esas cifras ya están ahí. Se incluye lo que son servicios judiciales, seguridad, policía y demás. Y esa cifra está ahí. Y en cuanto a las relaciones exteriores, igualmente, y también influye en que se nos recorten derechos y no suframos parece que no suframos por el tema. Y en cuanto a las relaciones exteriores, evidentemente parece que es un poco un sustituto de la Guerra Fría. Hay un enemigo con el que hay que dotarse y alimentarse, y eso produce esa alimentación, siendo, como decía al principio, ni la amenaza más importante ni la fundamental. No hablamos del cambio climático, hay más víctimas en Europa por suicidios, por accidentes de tráfico, por el cambio climático, que por el terrorismo. Sí, yo quisiera decir también que cuando hablamos de terrorismo a la gente habría que explicarle, por ejemplo, que por qué el gobierno de España no había intentado coordinarse con otros gobiernos de Europa para compartir datos, ¿no? ¿Por qué lo hace ahora a raíz del atentado de Barcelona y por qué no antes? O sea, quiero decir, cuando nosotros hemos planteado desde Podemos varias soluciones... Asumes mucho, que lo haga ahora. Claro, bueno, asumo mucho y encima, y en realidad nos cuela de rondón que va con migraciones, ¿no? Asumiendo que es la misma amenaza, lo cual es gravísimo, ¿no? Pero quiero decir que yo le tomaría ese argumento diciendo, hay muchas medidas que no se están haciendo, ¿por qué no se están haciendo, ¿no? Cuando hablamos de la financiación de los grupos terroristas, ¿no? Y el Daesh es uno de ellos, pero antes fue Al-Qaeda y otras milicias. Hablamos, por ejemplo, de cosas que se podían haber hecho en 2014 que eran muy relevantes, que ahora son menos relevantes porque la financiación es otra y porque el terrorismo tiene dos cabezas, una en Oriente Medio y otra aquí, ¿no? Con diferente financiación, ¿no? Pero Javier Martín, en el libro El Estado Islámico, Geopolítica del Caos, cita una serie de datos increíbles, de verdad. O sea, petróleo. Durante mucho tiempo han estado exportando el petróleo de Siria, y muchos de los países de la zona lo han comprado. Nadie ha bombardeado esos camiones que iban en fila. Sobre todo Turquía. Sobre todo Turquía. Están los vídeos en los que sobre todo Turquía, en la frontera. Porque de Turquía iban a todos los sitios. Pero el mismo Bashar al-Assad le compraba, también los kurdos, y todos en la región hacían ese juego. Nadie, en ese momento también, o sea... lo vendían con grandes descuentos. Eso eran cantidades. ¿Verdad? Claro. O sea, no, pero Turquía no necesitaba ese petróleo. Pero estamos hablando de un presupuesto... muy pequeñas. Sí, pero estamos hablando de un presupuesto del Estado Islámico que ha llegado a tener entre cerca de $1.000 millones que se ha tenido por importación de petróleos, por secuestros, por venta de antigüedades, por impuestos y por recibir donaciones, ¿no? O sea, este es un abanico grande de 2014 en el que se podía atacar. ¿Por qué con las donaciones no se ataca? ¿Por qué no se quiere fiscalizar los paraísos fiscales? ¿Por qué no se quieren fiscalizar ese tipo de donaciones, ¿no? O sea, Ignacio ha traído un debate de largo recorrido que es el Islam en Europa, el Islam en otros países, vale, eso es un debate para otro tema, para otro programa, pero ¿por qué los gobiernos no quieren hacer una medida tan sencilla que es fiscalizar esas donaciones, hacia dónde van y hacia dónde se devuelven? ¿Por qué no se quieren poner medidas como las de la trazabilidad de las armas para saber dónde acaban? ¿Por qué hay armamento español que ha acabado en la guerra de Yemen? Eso tiene una responsabilidad, hay una ley y hay unas medidas de influir, que ya están puestas, las tenemos sobre la mesa, o sea, falta ponerlas en marcha. No se quieren hacer porque incomodan a grandes enemigos, pero incomodan. O sea, quiere decir que cuando hablamos de la relación con Arabia Saudí, ¿qué tipo de relación tiene este país con Estados Unidos o con Arabia Saudí? O sea, que las relaciones internacionales no son sí o no, hay un amplio grado de relaciones. ¿Por qué no puede decirle como un aliado, esto no lo voy a hacer, y tú como mi aliado, esta crítica te la voy a hacer? ¿Por qué no? Porque no recibimos tanto dinero, o sea, es una especie de sumisión, es una relación internacional que a la gente de nuestro país le tenemos que decir que afecta también a la seguridad de nuestro país y, por supuesto, a la justicia de toda la gente que vive en esa zona. Yo creo que eso es la clave de lo que decías de la lucha antiterrorista. Siempre que hay un atentado salen una serie de tópicos: coordinación, unidad de acción, coordinación de servicios de inteligencia, paraísos fiscales. Como decía Durren Math, lo obvio hay que repetirlo toda la mañana. Yo diría, hay que implementarlo. Y probablemente haya que implementarlo no cuando está la emoción cercana, sino ahora. Porque coordinación de los servicios de inteligencia lo hemos dicho todas las veces. Y siempre cuando hay un atentado parece que hay problemas de coordinación de servicios de inteligencia. Y no estoy hablando a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Evidentemente hay algo ahí que falla. Yo creo que es voluntad política, o sea, voluntad política de ejercer esa coordinación, porque habría que empezar a nivel nacional, luego a nivel europeo y luego a nivel internacional. Tema igual de los paraísos fiscales, la fiscalización de las cuentas, de la trazabilidad de las armas. Sabemos que las armas llegan allí. No será tan difícil hacer el camino a la inversa para ver cómo han llegado hasta allí. Claro. Si la ley dice que es imposible que lleguen allí, ¿cómo han llegado? Hagamos el ejercicio a la inversa y lo encontraremos. Vamos un momento a zapping y volvemos enseguida. Adelante, vídeo. Illusions can be very powerful, particularly when they take this form. Fuertemente armado, presumiendo de una fuerza de combate internacional y experto en el arte de la propaganda de los medios digitales, se ha convertido en el grupo terrorista más temido del mundo, Daesh. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто
помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? No existe nada que separe al wahabismo de Daesh. Desde su surgimiento, este grupo terrorista ha provocado una de las mayores destrucciones sistemáticas de sitios islámicos en los tiempos modernos. El mundo occidental está furioso por las atrocidades que cometen los militantes de Daesh en sus territorios. Sin embargo, pasa por alto el hecho de que la fuente de todos estos crímenes inhumanos es el wahabismo, una interpretación ultraconservadora de las escrituras del Corán que cuenta con el amparo de las autoridades saudíes. We drive bargains, old men's work. Young men make wars, and the virtues of war are the virtues of young men. Courage and hope for the future. Then old men make the peace. And the vices of peace are the vices of old men, mistrust and caution. En julio de 2013, el Parlamento Europeo identificó al wahabismo como la principal fuente de terrorismo en el mundo. Había una pregunta que ponía encima de la mesa el siempre polémico presidente de Rusia, Putin. ¿Quién les armó? Pues refiriéndose otros nosotros. 700 millones de euros en armas vendidas a Arabia Saudí desde que comenzó la crisis de Yemen. La guerra, vamos, no es ninguna crisis, es una guerra, en 2015. Lo que hablabais antes de la voluntad política, en el caso de las armas es paradigmático. Yo creo que no puede haber un ejemplo mejor. La ley española prohíbe tajantemente la exportación de armas a una serie de países, entre ellos pues que lleven a cabo violaciones de derechos humanos en guerras, Arabia Saudí, que puedan financiar el terrorismo, Arabia Saudí, como dijo el Parlamento Europeo en 2013 por el wahabismo. Es clarísimo. La semana pasada, en la Comisión de Defensa del Parlamento español, del Congreso de los Diputados, hubo una moción para impedir la venta de armas a Arabia Saudí. PP, PSOE y Ciudadanos la rechazaron. Sin embargo, todos los grupos, incluido el PP, pidieron al Gobierno que instaurara más medidas para controlar las armas que vende España. ¿Qué pasa aquí? O sea, si se menta Arabia Saudí específicamente en la medida no se puede tomar, pero todas las medidas que están encaminadas a frenar la venta de armas a Arabia Saudí, que no tengan en su redacción el nombre de Arabia Saudí, sí se pueden aprobar. Yo no creo que sea un caso especial el de Arabia Saudí. O sea, si miramos la situación, o sea, si la norma es no vender armas a países que están en guerra, que pueden ser utilizados o que violan los derechos humanos, pues no me parece que sea Arabia Saudí el único caso ni el caso más, digamos, más sangrante. O sea, yo voy a hacer una comparación que para muchos resultará odiosa, pero tenemos algún problema en venderle armas que no necesita mucho, pero bueno, a Israel. Potencia ocupante. A Israel en una partida de armas no le fue vendida porque había la sospecha de que se iban a poder utilizar en los contra la población, contra los territorios en el último conflicto. Sí, pero en fin, es un caso rarito. Bueno, pero por ejemplo, no es España, no hablando de España, hablando de Estados Unidos, quien vende más armas. Podría ser en el caso de Arabia Saudí prohibir. Ya sé que todo esto después es muy difícil controlarlo, pero por lo menos poner una restricción. Yo le vendo armas, pero no las puede utilizar en Yemen. Y quería decir a David que efectivamente hay contradicciones por parte del gobierno español, pero también hay una contradicción en Podemos, porque hemos visto al alcalde de Cádiz alegrarse de que se estén construyendo, por encargo de Arabia Saudí, 5 corbetas en la bahía de Cádiz, las construye Navantia. Es un buen contrato que directa o indirectamente va a dar trabajo a 10.000 personas durante aproximadamente 5 años. Y él se ha alegrado de que esto suceda. Esto también es una contradicción. Quiero decir, cuando en un sitio, una provincia muy afectada, muy golpeada por el paro, como ha sido Cádiz, con unos astilleros en declive, hay una oportunidad de estas, pues es fácil incurrir en este tipo de contradicciones. Sí, bueno, por empezar por esto. Quiero decir, ¿quién es el responsable de la venta de esos contratos? ¿Quién es el que autoriza? No es el Ayuntamiento de Cádiz, es el Estado, ¿no? Por supuesto. ¿Quién es el responsable de la titularidad de la empresa pública que tiene que dar servicio a Cádiz? El Estado. ¿Quién es el partido y los partidos que han soportado que no haya un plan de inversión público en Navantia?
el PP y el Estado. O sea, quiere decir que el problema es que, claro, si se tiene que resumir todo en... si somos muy pobres o no tenemos el desempleo más alto de Europa y tenemos que elegir entre comer y derechos humanos, creo que hacemos un muy mal marco para todos nosotros. Lo que se trata es que Navantia sea una empresa pública que realmente venda. Había muchas posibilidades, creo que se pusieron muchas sobre la mesa, posibilidades de aerogeneradores, otros contratos se están haciendo en Australia, que insistentemente se están negando. Eso es un proyecto de futuro que en el futuro, si Navantia puede tener otros contratos, seguro que la gente en Cádiz podrá elegir otro tipo de cosas. No quisiera entrar en una discusión específica contigo sobre esto, pero lo que tú dices, las propuestas que había eran todos a medio y largo plazo. Lo del contrato de las corbetas era ya, y por tanto pues eran puestos de trabajo de inmediato. No mitifiquemos el contrato de las corbetas, porque no hay contrato de las corbetas. Lo que hubo fue un viaje para el AVE y se puso en campaña el tema del contrato de las corbetas. Ojo, todavía no hay contrato de las corbetas. No, pero de todos modos, o sea, quiere decir que hay ahí muchas cosas, porque el contrato de las corbetas, si hubiera venido firmado, te doy la razón, pero no hay ningún contrato firmado que se haga así. Primero, porque todo el mundo, y además en este caso concreto, no es por dar la razón a David, ahí tenemos una legislación, y lo único que hay que pedirle al gobierno es que cumpla la legislación. La ley de control de armamento es muy buena. Otra cosa es la implementación. Como tenemos una legislación en muchos aspectos que es relativamente buena, porque está escrita sobre el papel y sobre el papel todos apoyamos lo que se pone. El problema es implementar. El problema siempre es voluntad política o otro tipo de presiones. O sea, evidentemente aquí era AVE corbetas, porque quiero añadir también que hubo una partida de armamento que estaba, por así decirlo, prohibida y se levantó por el contrato del AVE. Venta de munición. Venta de munición, no quería especificar el detalle. Quiero decir que en esto yo creo que es importante tener una visión de Estado y lo que es a largo plazo, ojo con la visión cortoplacista. Yo creo que una manera de que cambie la política, por así decirlo, sectorial, como ocurrió con Altos Hornos en la transición, en Sagunto y demás, una política que hizo cambiar. Habría que cambiar que estuviera monopolizada precisamente en provincias como San Fernando, Cartagena o Ferrol. Con una industria... De todos modos, yo quería decir algo, es que yo entiendo perfectamente que el alcalde de Cádiz primase las necesidades. Es que yo creo que he dicho antes lo de los criterios morales, no porque esté yo en contra que la política internacional se guíe por criterios morales, sino porque creo que lo que no podemos es introducir maximalismos, o sea, que las circunstancias de cada momento, y tampoco creo... Yo no estoy tampoco dispuesta a demonizar a Arabia Saudí y convertirlo en el mal absoluto. Es decir, porque, bueno, antes he puesto el ejemplo de Israel y a mí me parece que es más escandaloso las relaciones que tenemos con Israel, una población civil. Yo creo que Arabia Saudita es un paradigma. Que hoy estemos todos muy contentos porque las mujeres puedan conducir y que sea titular de los periódicos es tremendo. No, es tremendo porque es un anacronismo. Arabia Saudí es un país como periodista. Pero añades un factor que creo que es importante, que es... O sea, si hay unas leyes, las leyes son muy claras. No se puede exportar en caso de violación flagrante de derechos humanos. Creo que eso podría entrar para el caso de las corbetas y para tantos otros, la munición, ¿no? Pero eso no se aplica a ningún país en concreto, no es una ley ad hoc. Se refiere a cuando un país en un caso concreto, como el que ha citado Ignacio de Israel, la está violando. Para eso tenemos la ley. El argumento sería de que el Ayuntamiento de Cádiz o de cualquier ciudad en la que haya una instalación militar, una fábrica militar, no tendría que opinar a favor o en contra de esa venta porque antes el gobierno habría dicho, bueno, no puedo vender armas a este país que está en guerra. Claro. Bueno, no hay sanciones internacionales contra Arabia Saudí por la guerra de Yemen, ¿no? Pero es un país que está ocupando y bombardeando otro país, ¿no? Ahora bien, no se puede negar la evidencia de la contradicción porque nos contradecimos en múltiles aspectos en la política y en nuestras ideas. Pero las sanciones en el tono moral llegar a este nivel y no siempre podemos hacerlo. Y bueno, un alcalde tiene que tener que admitir que es contradictorio. Además, en cuanto a la defensa de sus ideales, pero que luego la verdad no es libre para tomar esa decisión, porque en realidad no es libre, porque si su ciudad depende de esos puestos de trabajo, no es que sea un esclavo, pero es que no tiene capacidad para elegir. Para quién trabajar. Yo estoy convencido que a los trabajadores de Cádiz les encantaría producir barcos que llevaran alimentos a los niños que no comen en el mundo, pero normalmente un trabajador no tiene la opción de elegir para quién trabaja o de controlar los negocios de la empresa. Y es duro porque la munición o las armas que ha vendido España a Arabia Saudí a lo largo de años han sido ínfimas, munición, material disturbios probablemente, o sea que ha tenido poca influencia sobre el terreno. Básicamente es Estados Unidos. Pero claro, las corbetas son buques de guerra que se utilizan como lo están utilizando ahora, se utilizarían en una situación como la de ahora de Yemen, donde la Fuerza Naval Saudí está bloqueando el país para que no le lleguen alimentos, medicinas o lo que sea. No, pero si me permitís, o sea, como hay un elemento que señalabas, la cuestión de Israel.
Claro, nosotros podemos pensar que Israel es un Estado criminal, que el sionismo ha hecho muchísimo daño, que lo que está haciendo Israel con Palestina va más lejos de lo que se hizo en Sudáfrica. Pero es verdad que eso no es un consenso entre buena parte de los países occidentales que consideran a Israel un aliado geoestratégico e incluso, en el caso de los Estados Unidos, con una enorme influencia ideológica en Estados Unidos, en los dos grandes partidos. Pero claro, cuando hablamos de Arabia Saudí, es muy difícil entender que a pesar de que Trump desarrolle una suerte de nuevo keynesianismo de derechas, de digamos, reflotar la industria y por lo tanto necesita que Arabia Saudí le compre armas, o a pesar de que utilizan Arabia Saudí contra Irán y trabajando a favor de Israel y desestabilizando Egipto, como ha ocurrido, es que el otro elemento lo ha dicho el Parlamento Europeo, que no tiene una mayoría progresista ni muchísimo menos, que han dicho, miren ustedes, es que el wahabismo es una de las condiciones de posibilidad del terrorismo, que es verdad que en términos cuantitativos no es la mayor amenaza contra la seguridad de los ciudadanos europeos, pero que en términos emocionales se ha convertido, bueno, pues en uno de los elementos más importantes en los últimos años, que condiciona la política internacional, que condiciona las actitudes de los partidos, que condiciona incluso la posición estética en la que se está. Estética en el sentido, digamos, de en esto se tiene que posicionar todo el mundo. Entonces llama la atención que ni siquiera en un país como Arabia Saudí se pongan encima de la mesa la necesidad de aplicar la ley. Y yo quisiera volver al tema de las armas, retomando lo que dices, porque creo que en realidad lo que se trata es de despejar el bosque, decir cuál es la responsabilidad y qué leyes atañen, ¿no? O sea, quiero decir que puede haber poco o ningún consenso con Israel, pero si hay una legislación sobre los derechos humanos, se debe cumplir. Porque, claro, esto también retrotrae otros temas, ¿no? Quizá, ¿no? O sea, la Unión Europea, con sus megacontradicciones, con su alma neoliberal, pero con su legislación de derechos humanos que quiere cumplir, como quizá para mí, como el único islote en el mundo, dispuesto a cumplir esa legislación, porque el resto vamos avanzando a no cumplirla. O sea, pero con estándares muy diferentes. Es la deslegitimación. Es otra cuestión, ¿eh? Porque la aplicación de medidas que tienen que ver con la justicia, con la aplicación de la justicia solo tiene sentido cuando es igualitaria, para entendernos, sí, claro. ¿no? Y claro, en la política internacional, especialmente vista desde la perspectiva de un ciudadano de un país árabe del Oriente Próximo, lo que ve es que hay un no doble, sino triple rasero continuado. Claro. Pero entonces, lo que tenemos que decirle a nuestra gente es que todo lo que se hace fuera repercute dentro. Y que en el caso, por ejemplo, del armamento, ¿quién ha armado? ¿Cómo le llegan armas al Daesh? Hay muchas armas en la región. Esas armas llegan de doble y triple uso a los grupos y a las milicias más indeseables. Arabia Saudí se dedicó durante las revueltas árabes a financiar a los grupos más extremistas religiosos en todas las revueltas, porque Arabia Saudí, los países de la región, Irán, Turquía, Egipto, se pusieron muy nerviosos porque se acababa el status quo, porque nadie sabía. Se enfadaron con Estados Unidos porque en un momento determinado Obama pensó que quizá los hermanos musulmanes, si respetaban el acuerdo de Camp David, le podían dar igual, porque todos empezaron a jugar y a moverse. Entonces se resquebrajaron las dinámicas. Ahí hay un factor político. Si hay menos armas en la región, si no hay armas atómicas, porque ahora hay armas atómicas en la región, Israel las tiene. Bueno, de siempre, si no hay armas en la región, bajarán los conflictos. Si hay posibilidades políticas, bajarán los conflictos. Si esos conflictos allí bajan, tendremos menos repercusión aquí. Será infinitamente mejor por justicia para la gente que vive allí, pero podría ser bueno para la Unión Europea, que trata el Mediterráneo como si fuera su periferia y podría ser un centro, esto es idealista y es a 100 años vista, ¿vale? Podría ser un centro de influencia positivo. No hay que ser inocente, porque no podemos pretender que haya una guerra en Oriente Medio, en Siria, y que no nos afecte en nuestras calles. Vamos, incluso en el colmo del cinismo, Theresa May decía hace unos meses que las armas que el Reino Unido vendía a Arabia Saudí contribuían a que hubiera más paz en las calles del Reino Unido, ¿no? Y lo que ocurre es estrictamente lo contrario. Eso es. Pero tampoco nos obcequemos en quién vende las armas a ISIS o a Al-Qaeda, porque en una situación de guerra total, una guerra civil como la de Siria, las armas las vas a tener si te llegan a través de un Estado o indirectamente a través de un traficante internacional de armas. A la pregunta de Putin que hemos oído, lo que hay que ver es qué países están interfiriendo militarmente y vendiendo armas y en otras muchas formas en la guerra civil de Siria. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, desde luego, también Rusia e Irán apoyando a su aliado, que es el gobierno sirio, y en el Golfo, como mínimo, Arabia Saudí y Qatar. Y probablemente Emiratos. Entonces, claro, esto es una lista muy grande. Claro, y entonces, claro, o acabas con la guerra
o no tienes ninguna posibilidad de impedir que ISIS o en otros sitios Al-Qaeda consigan armas. Porque la idea de, lo comentabais antes, ¿no?, de que podemos descubrir qué origen tienen las armas que aparecen en las guerras, bueno, lo puedes hacer en armas muy concretas si tú tienes el número de serie de un explosivo, pero la idea de encontrar todo el rastro de esas armas, eso es una fantasía. Una fantasía. Los talibanes tienen armas norteamericanas desde hace un montón de años. Si hay una guerra, el armamento es moneda de cambio y fluye como el agua en un río, ¿no? Está constantemente cambiando de manos. Los milicianos que tienen esas armas cambian de grupos, que es algo que ha ocurrido muchas veces en Siria, y los grupos a los que pertenecen cambian de alianzas, con lo cual la idea de que tú envías unas armas a Siria y van a estar en manos de tus supuestos aliados durante toda esa guerra de varios años, eso es imposible, eso no ocurre. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Carlos, tu minuto. Bueno, pues básicamente lo que se ha hablado en esta mesa. Falta voluntad política de parar la venta de armas a Arabia Saudí. Tenemos los medios, lo que no tenemos es ganas. Se apuntaba antes que Navantia no ha recibido inversión pública, todo lo contrario, ha recibido muchísima inversión, pero para armas. El caso del submarino S-80, las fragatas que están desarrollando, que hay un contrato de 30.000 millones, 5 veces más que el de Arabia Saudí pendiente para Australia, de un nuevo modelo de fragata. Todo eso ha venido gracias a un desarrollo que ha sido posible gracias a una inversión del gobierno español. Que si se hubiera invertido en desarrollar las regiones, Cádiz, por ejemplo, no tendría esa necesidad de las armas de Navantia. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, pues quería decir que mientras esto está en Arabia Saudí se está produciendo desde hace unos meses, desde que estalló la crisis con Qatar, un endurecimiento del régimen con detenciones y encarcelaciones de algunos clérigos liberales a los que hasta ahora se les molestaba de vez en cuando, pero no se les detenía delante de sus familias, no se les encarcelaba. Es una faceta importante que demuestra hasta qué punto el país está entrando en una etapa, yo creo, de crisis, con un príncipe heredero completamente, que es el que de verdad ostenta el poder, completamente inexperimentado y con muchas ganas de seguir adelante con la guerra en Yemen. Y cuando antes decía David que se había restablecido el statu quo, que se había mantenido después de las primaveras árabes, yo creo que más bien el statu quo se ha restablecido, pero por muy poco tiempo. Es decir, el Golfo está también entrando en convulsiones. Muchísimas gracias, Ignacio. Íñigo. Bueno, por volver directamente a Arabia Saudí, cada vez que hay un atentado fuerte en Europa, hay mucha gente que se pregunta, más allá de ese hecho en sí, ¿por qué el Islam no evoluciona de la forma que evolucionó el cristianismo hace siglos? Bueno, es muy sencilla la respuesta. No va a haber ninguna evolución mientras Arabia Saudí, su interpretación de su religión, tenga tanto poder económico y tanta influencia en todo el mundo, incluidos los países europeos. Mientras no se corte esa influencia y que además cada día aumenta en países como ya muy lejanos, como Indonesia o incluso en Kosovo, porque hace unas semanas salía un artículo sobre el tema, 300 y pico kosovares, un sitio de mentalidad bastante laica antes, habían viajado a Siria, Oriente Medio, para luchar con ISIS. Mientras no se corte esa influencia radicalizadora y generadora de odio hacia otros musulmanes y hacia otras religiones, no habrá muchas posibilidades de que los grupos que viven de esa ideología desaparezcan o sean más débiles. Gracias, Íñigo. Teresa, tu minuto. Continuando un poco con el razonamiento de Íñigo, Arabia Saudí yo creo que es un mal para toda la región y lo que desborda de la región. Es casi una especie de cáncer por cómo se constituyó, por la idiosincrasia de ese Estado tan anacrónico, pero luego, básicamente, porque ha sido un pilar de la política exterior occidental, y eso creo que no lo debemos de olvidar. O sea, Arabia Saudí ha sido uña y carne con las grandes potencias, primero europeas, después Estados Unidos, y ha sido utilizado, y se sigue utilizando, como un factor que mantiene toda esa zona. Ahora mismo es un factor importante en el caos de la zona, y a determinados grupos de poder, tanto en Washington como en otros, les interesa que esa parte del mundo árabe esté o sumida en el caos o no se desarrolle. Y por eso ha sido un bastión frente al nacionalismo árabe y todo impulso modernizador y democratizador en el mundo árabe. Gracias, Teresa. David. Yo creo que queda claro que la política actual europea y española hacia Arabia Saudí es errada, que debe cambiar,
que genera peligros y desestabilización en la región, y que eso es un factor político clave, porque estamos hablando del ámbito de la política, clave para actuar en la zona. Si todo lo que ha pasado en Siria hubiera parado en 2011, hubiera sido más fácil de solucionar. Si hubiera parado en 2012, más fácil. 2013 está viviendo las diferentes etapas del conflicto. Ahora hace falta que se desescale, ¿no? Pero pensemos también, y eso lo han explicado muy bien Mónica Prieto y Javier Espinosa en 2 fantásticos libros sobre Irak y Siria, lo que han significado esas destrucciones en directo para la región, que han creado las condiciones sobre las que ha nacido el Estado Islámico. De eso se benefician otros países que han decidido jugar a dejar crecer al monstruo porque atacaba a otros enemigos, Israel entre ellos y Arabia Saudí entre ellos especialmente, que no están nada interesados en el cambio. Hace falta, esto es algo idealista y a largo plazo, pero en el medio hay muchas posibilidades políticas de intervenir, y si no estamos haciendo política, ¿cuál es el ámbito de la política? Gracias, David. Julio. Pues sí, la verdad que del calor de este debate se deduce que si hubiera un observador desde fuera se sorprendería un poco de que una amenaza que no es un riesgo elevado para nuestras vidas, ni para nuestra seguridad estatal, ni para nuestro estilo de vida, pues esté produciendo estas transformaciones que se producen en toda nuestra legislación, en toda nuestra forma de actuar. Porque, como decía antes, hay amenazas peores, el cambio climático, suicidios, accidentes y demás. Pero por otro lado tampoco sorprende cuando detrás hemos visto que hay tantos intereses políticos, tantos intereses económicos, y también crear una especie de modelo de unidad nacional en esto de la lucha contra el terrorismo. Parece que eso está uniendo con esta estrategia del miedo, con esta estrategia del terror. Parece que eso ayuda a mantener un determinado tipo de políticas. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido un debate difícil de ver en otros sitios. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. Thank you.